12:26. A mí me ha sorprendido cuando leía este libro, editorial EDAF, Ana María La Justicia. El magnesio en el deporte, bien, toca varios temas. En algunas cuestiones sobre el rendimiento y en otras esas muertes súbitas, ¿no? Que a veces se han producido en jóvenes totalmente sanos, ¿no? Todos en nuestro imaginario tenemos, pues a muchos, ¿no?, deportistas. Ana María La Justicia es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y luego, claro, si yo tengo que contar todo el currículum de nuestra querida invitada, pues se me pasa la entrevista. Yo creo que la conoce mucha gente y sobre todo muchos deportistas y gente encargada de la nutrición también, que siempre ha dado muchísimos buenos consejos. Doña Ana María, buenos días. Hola, buenos días. Muy amable. No. Yo decía al principio que el magnesio, y usted misma en el libro también hace esa afirmación, que probablemente no se habla tanto de ello porque, oye, es fácil de conseguir, es barato y, oye, ahí no hay mucho mercado, ¿no? Bueno, lo que no es mucha ganancia, porque mucho mercado yo me imagino que va a haber, porque muchísimas personas cuando se enteren bien del papel del magnesio en el cuerpo humano, yo creo que lo van a empezar a tomar, porque vivimos sobre unos suelos que son pobres en magnesio, en consecuencia los alimentos también lo son, y ello pues es consecuencia de ese aumento de la ansiedad, de que haya tantas personas con artrosis, con osteoporosis, en fin, de todos esos problemas que en parte son motivados por ese déficit de magnesio que hay en la dieta actual, generalmente en los países occidentales, que somos los que abonamos con nitrógeno, fósforo y potasio. Las personas, Ana María, que acostumbran a hacer ejercicio físico prolongado saben que la falta de potasio de alguna manera en el músculo pues les provoca pues calambres, pero casi nadie les ha explicado que la falta de magnesio también, ¿verdad? Exactamente, porque todo el mundo sabe que para que el músculo se relaje hay que meter potasio. Lo que nunca se les explica es que para meter el potasio interviene el magnesio. Entonces, tanto puede haber calambres por falta de potasio, que no es muy corriente, como por falta de magnesio, cuyo déficit sí es muy corriente y según los expertos alcanza el 80% de la población. En el caso de la agricultura, como usted bien ha dicho, ese círculo de alguna manera biológico sí que se ha roto, ¿no? También. Sí, se ha roto porque antes con las cosechas alimentaban al ganado, a las personas, y luego todos los estiércoles, incluso hasta los años 60, también las deyecciones de las personas iban a la cuadra. Al menos aquí en Cataluña había lo que se llamaban unas semales que eran de castaño y no había inodoros, la gente pues evacuaba allí y entonces con él, cuando estaba más o menos lleno, se vertía en la cuadra junto con eso. Pero entonces luego, a partir de finales de los 50 y 60, vino la mecanización agraria, vino el boom del turismo en la Costa Brava y entonces, por ejemplo, en las fincas de Gerona, que son las que yo conozco más, pues dejamos de tener animales, se hizo mecanización, se hicieron casi monocultivos y donde el suelo no tiene pastos naturales, como por ejemplo en la montaña, sino que son suelos de cultivo de secano, pues prácticamente se abona con nitrógeno, fósforo y potasio. No sé, claro, vosotros sois jóvenes, pero hace años había unos anuncios que hablaban de los sacos rojos de Fertiberia, el 15-15-15, pues ese 15-15 son nitrógeno, fósforo y potasio. Es curioso, claro, es que si los oyentes lo piensan, este es el círculo, ¿no? Suelo, cosecha, ganado, humanos, estiércol y suelo. Hemos vuelto y de alguna manera ese mineral que sacábamos de la tierra volvía a la tierra, sí, señor. Y además luego ya cuando, sobre todo en Francia, se han hecho estudios. Cuando se han hecho trasplantes de órganos, se ha estudiado, claro, la compatibilidad del donante y el receptor y se ha visto que algunas personas tienen déficit de magnesio, que son las personas que tienen sistema HLA de 35. O sea, hay personas
cuyas necesidades en magnesio están acrecentadas y son las que yo me imagino que debo ser de ellas, las que hemos tenido muchos calambres, el párpado que late, sensación de opresión en el pecho, pinchacitos en la región precordial, arritmias, taquicardias, extrasístoles, que ibas al médico y te decían, esos son los nervios. Tú te dabas cuenta que no sabías lo que tenías y luego en casa te decían, ves, el médico te ha dicho que no tienes nada, es que tú te tienes que ayudar, y acaban tomándote por una tiquismiquis o una neurótica un poco, ¿sabes? Porque además, pues, además de esa sensación de que el corazón se te va a parar, que vas a tener un problema, ya yo cerraba los ojos y veía lucecitas, eso ya no me atrevía a decirlo, como tú comprenderás, y otras veces cerraba los ojos y veía como una luz verde, otras veces iba por la calle y veía como que las casas se movían un poco, ¿sabes? Claro, eso, la claustrofobia o la agorafobia justo no son solo infecciones, sino que pueden venir también relacionadas. Pueden venir o agravarse por el déficit de magnesio, pueden venir o agravarse por el déficit. ¿Y sabes qué pasa? Que hasta entrados los años 70 no se sabía nada del magnesio en relación con el cuerpo humano. Cuando yo estudié la carrera, y era muy estudiosa, sabía que el magnesio necesitaban las plantas verdes para hacer la clorofila, claro, para hacer aleaciones ligeras como el duraluminio y para hacer ladrillos refractarios. Y ahí se acababa. Ahí se acababa. Pero fíjense, mire, la concentración de magnesio, estos son datos que, repito, el libro El magnesio en el deporte, Ana María La Justicia, editorial EDAF, no solo deporte, sino que aquí hay muchas cosas interesantes. La concentración de magnesio en la sangre, bueno, pues se admite como correcto 1,6 a 2,6 miligramos por 100 centímetros cúbicos. Sí. Pero usted dice que con 1,4 puede producirse la muerte súbita. La muerte súbita, sí, señora. O sea, se está dando mal. El límite inferior debe ser 2,2. Y yo pregunté a unos médicos, ¿y por qué se da este límite? Dice, es que claro, como faltan el 80% de la población, pues se da ese límite tan amplio. Pero en realidad, incluso a 2,0 a 2,1 se está bajo. El límite correcto es de 2,2 a 2,6. Cuando hablo en miligramos, no estoy hablando en milimoles, cuando hablo en miligramos. Y claro, si se admite y a los médicos se les dice que es normal estar a 1,6, pues la verdad es que ellos no se dan cuenta de lo peligroso que es estar con esa concentración de magnesio en suero, porque tampoco yo creo que los médicos les explican muy bien que para que el potasio entre en el músculo y se relaje interviene el magnesio, porque cuando el músculo se contrae, sale potasio al exterior y entra el sodio y calcio, que tampoco se dice nunca. Sí. Tampoco se dice nunca. Y para que el músculo se relaje, tenemos que meter el potasio y sacar el sodio y el calcio. Y para hacer estos trabajos se gasta una energía. Esa energía la da el ATP, que es el adenosintrifosfato, y este es magnesio dependiente. Y eso se lee por primera vez en el año 74 en la bioquímica de Leninger. Uh-huh. Y yo siempre digo, y luego claro se sigue diciendo, y luego también ha habido en los simposios sobre el magnesio, y yo siempre digo que si yo lo sé, lo puede saber todo el mundo, porque yo no soy una investigadora, sino una lectora o estudiosa, como lo quieras llamar. Sí, sí. Pero yo siempre digo, si yo lo sé, lo pueden saber más. Hay un tema, por ejemplo, en cuanto a la muerte súbita y el estrés, también hay un capítulo dedicado a esto mismo, que viene a decir que poco magnesio, mucho estrés y ejercicio y falta de riego en el cerebro, pues oye, pérdida de conocimiento y en casos muy graves la muerte. Habla de las tres Fs que dicen en Estados Unidos. Sí, el fight or fight. Bueno, o sea, por un lado tenemos, o sea, es que ahí se juntan dos cosas. Por un lado tenemos que el déficit de magnesio no permite que los músculos se relajen bien, y entonces como las arterias tienen dos túnicas musculares, una longitudinal y una circular, cuando hay una falta de magnesio ya las arterias se estrechan.
simplemente por falta de magnesio. Pero por otro lado sabemos que en una situación de estrés la adrenalina, que es la hormona del temor, huida o lucha, la adrenalina antiguamente, por decirlo así, pues el cuerpo la utilizaba para o echar a correr si veías un enemigo o liarte a tortas. Por instinto de autoconservación. Exactamente. Sí, porque el hombre primitivo cuando tenía temor generalmente era porque veía pues un enemigo, un contrario, o un oso. Sí. Bueno, entonces la adrenalina hace que la sangre afluya de preferencia al aparato locomotor, a brazos y piernas, que el corazón lata más deprisa. Entonces, si se dilatan las arterias que van a brazos y piernas, como la cantidad de sangre es la misma, va menos sangre al cerebro, al tubo digestivo, por eso en las malas digestiones el cerebro se estrechan, entonces la persona palidece, el cerebro tiene menos riego y entonces tenemos que ahí se unen. Si tenemos por un lado las arterias estrechadas por falta de magnesio, más estrechadas por descargas de adrenalina, que es que se supone una persona que está corriendo, jugando, tiene mucho estrés, pues ahí tenemos la explicación del por qué esos desmayos, esos desvanecimientos, que claro, si se recuperan, pues eso, y si no, pues se mueren, y luego vienen los desfibriladores y todo eso, pero a veces, aunque se recuperen, incluso pueden tener... y luego toda la vida, y además daños irreversibles, que se dice. Bueno, y en cambio, ¿qué pasa? Que los negros que viven en el Rift, que es una zona formada por volcanes, pero formados por cenizas. Es que lo interesante de esa zona es que son cenizas que se han ido acumulando durante miles de millones de años, que son las cenizas que arrastra el Nilo Azul, que hacen que los suelos de Egipto sean los más fértiles del mundo, porque tienen agua y porque tienen además sol. Bueno, pues esas cenizas son riquísimas en magnesio, y yo empecé trabajando en una empresa minera, y desde hace tiempo, claro, yo tengo ahora mucha edad, voy a hacer 90 años. Bueno, entonces, tú sabes que hay gente que hace sudokus, otros hacen, pues, cosas para... Bueno, pues yo, ¿sabes lo que hago? A ver. Me examino de la composición química de los minerales que ahí había estudiado. y tengo, si vinieras pues en el despacho en casa te encuentras con papelitos con la composición del olivino, de la hojita, de la urlenda. Usted sigue formulando, ¿no? Yo sigo formulando y me examino. Y entonces, fíjate, cuando yo empecé, porque yo me he dedicado más bien a la artrosis en personas que ya son de media edad para arriba en general. Ahora no, ahora tiene artrosis gente mucho más joven. Es verdad. Bueno, pues entonces, cuando yo empecé a saber de las muertes súbitas, sobre todo en España se empezó a hablar de los futbolistas, pero como yo ya sabía lo de los límites del magnesio, pensaba, ¿y por qué estas personas no les miran la concentración de magnesio? Estos chicos jóvenes que juegan al fútbol, que les han hecho tantas análisis y tantas investigaciones de cómo les funciona el corazón, y en poco tiempo yo me enteré que habían muerto 5 futbolistas de primera división, porque los de segunda y los regionales y eso no se explica. Y entonces luego vinieron los Juegos Olímpicos de Londres, y me encontré con que los ganadores, todos negros, y los que participaban por parte de Kenia, Mutai Kiru y Kipsang, pues todos vivían en el Rift. El ganador, que era Kiprotip, también. Y luego empecé a estudiar el tema y me encontré que todos las medallas de oro y de plata y prácticamente de bronce desde los años
prácticamente casi los 60. Y usted dijo, aquí algo hay algo. Y entonces yo empecé a ver dónde vivían y resulta que los etíopes viven en Asia, en la región de Oromia, que los keniatas son los que ganan, no son cualquier keniata, sino los kalenjin, y luego empecé a estudiar dónde vivían y viven sobre cenizas volcánicas. Que verás en la página 11 está la composición. Lo que quiero es, y estoy intentando que lo reproduzcan en color, que es como yo lo encontré. Como se entiende mejor. Sí. Se entiende mejor porque salta la vista. De todas maneras, Ana María, vamos a contarles a los oyentes dónde encuentran el magnesio, porque, por ejemplo, en el cacao hay muchísimo, pero los que digan, sí, claro, y voy a engordar mucho. Las semillas tienen alrededor de unos 240-250 miligramos. Y claro, si además los suelos son muy ricos en magnesio, pues son los que tienen más. Y estos pueblos se alimentan fundamentalmente de semillas. Y las semillas, ya te digo, tienen unos 240 miligramos de magnesio por... Las almendras también. Las almendras, unos 230, la harina de soja también. Y luego el rey del mambo, que yo le llamo, es el cacao, que tiene alrededor de 500. Y de ahí esa necesidad del dulce, ¿no? De cacao, de chocolate. Hay gente que me dice, no es cualquier dulce. Me dicen, a mí me gusta el chocolate. Yo quiero comer chocolate. Pues el cacao es el alimento más rico en magnesio, dobla a los que le siguen, riquísimo en fósforo, tiene el doble que las almendras, riquísimo en hierro, y también en potasio. Pues, o sea que es el rey. Es el rey, claro que sí. Pues el magnesio en el deporte, muerte súbita en los jóvenes sanos, los etíopes, los kalenjin, ya nos ha dicho, pues ganan esas competiciones de fondo. ¿Por qué? Pues Ana María La Justicia lo cuenta en su libro de la editorial EDAF. Ana María, un abrazo enorme, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Para todos. Adiós. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.